A continuación se presenta el funcionamiento de nuestro proyecto seguidor de línea. Es un funcionamiento general y un poco de los cálculos realizados para estructurar lo que sería el comportamiento necesario para cumplir con los requerimientos de este proyecto. En este caso podemos ver un diagrama de bloques en el que se explican las distintas fases de nuestro proyecto seguidor de línea. Primero tenemos dos sensores o dos grupos de sensores. Cada grupo de sensores cuenta con 5 sensores TCRT5000, los cuales sirven para identificar lo que sería la posición de la línea negra. Estos sensores se encuentran conectados en la siguiente configuración, en los cuales se alimentan con un voltaje de 5 volts obtenido de un regulador de voltaje a 5 volts que está conectado a una pila de 9 volts. Este circuito cuenta con un emisor y un receptor. El emisor se encuentra conectado a una resistencia de 220 volts que se encarga de limitar la corriente para que nuestro LED no se queme. Y el receptor se encuentra conectado a una resistencia de 10K que se encarga de modificar la sensibilidad de recepción de nuestro circuito. Esta resistencia de 10K está pensada para un funcionamiento en una iluminación ambiental parecida a la de mi habitación, para que de esta forma tenga un funcionamiento óptimo nuestro circuito de sensado. Este circuito también se encuentra lo más cercano a la línea de color negro posible, para que de esta forma la luz ambiental influya lo menos posible en lo que sería el sensado. En paralelo a lo que sería nuestro fotorreceptor se encuentra un LED para observar el funcionamiento de nuestro circuito en general, para que de esta forma podamos ver lo que sería cómo es que está funcionando el circuito, de qué forma se está comportando y si es que los sensores están funcionando o no. A la salida de este LED se encuentra la salida que entra a la siguiente fase de nuestro circuito, y a tierra se encuentra una resistencia de 100 ohms para que pues exista un voltaje entre la salida y tierra. Este voltaje va a entrar a lo que sería un amplificador operacional. En este caso se muestran dos amplificadores, pero en realidad es un integrado LM358 que cuenta con dos op-amps en su interior. La configuración en la que este amplificador se está empleando es una de amplificador no inversor, en el que la ganancia de nuestro amplificador se estableció en un inicio como 16 para obtener un óptimo funcionamiento de nuestro circuito. Esta ganancia es calculada con 1 más la resistencia que se encuentra en la realimentación entre la salida y la entrada inversora, entre la resistencia que va hacia tierra desde la entrada inversora. De esta forma vemos que con una resistencia de 3K y una resistencia de 200 se obtiene un total de 16. Por eso es que tenemos una resistencia fija de 200 hacia tierra y 2K, que sería lo mínimo para obtener una ganancia de 11, conectado a un potenciómetro que nos permite variar lo que sería la ganancia de este amplificador para modificar la velocidad general del funcionamiento de nuestros motores y así obtener diferentes comportamientos dependiendo de la dificultad de nuestra pista. Si nuestra pista tiene curvas, lo que vendrían siendo muy cerradas, en las cuales con una alta velocidad podría el carrito llegar a salirse de la trayectoria, podemos disminuir la velocidad para que el funcionamiento sea más óptimo y sea más preciso, sacrificando en el proceso un poco de velocidad. Pero pues puede ayudarnos a modificar dependiendo de la dificultad de nuestra pista y ayudarnos a tener un óptimo funcionamiento. En este caso vemos que los op-amps entran a lo que sería un transistor. Estos transistores están conectados en paralelo al potenciómetro que controla la velocidad PWM de nuestro circuito, los cuales van de forma cruzada a los motores. Los sensores del lado izquierdo van al motor del lado derecho y los sensores del lado derecho van al motor del lado izquierdo. ¿Cómo es que funciona esta parte del circuito? Bueno, para entender el funcionamiento de esta parte debemos analizar desde el inicio qué sucede cuando se detecta una línea blanca. Cuando en el circuito detectamos una línea blanca, hay reflexión entre lo que serían las dos partes de los sensores, lo cual terminaría cerrando de esta forma nuestro fotorreceptor. Cuando nuestro fotorreceptor se cierra, lo que sería nuestra corriente que pasa por la resistencia aumentaría. De esta forma, al aumentar la corriente que pasa por la resistencia, el voltaje también aumentaría.
La amplificación que existe en esta parte también elevaría aún más el voltaje que entra hacia nuestro transistor, y de esta forma la corriente de la base del transistor haría que se cerrara el interruptor entre las dos partes del colector y el emisor de nuestro transistor, haciendo que la mayor parte de la corriente fluya hacia nuestro transistor y fluya menos corriente hacia el potenciómetro que entra hacia el 555. De esta forma, al disminuir la corriente que entra al 555, la velocidad de carga y descarga del capacitor de nuestro 555 va a disminuir, y de esta forma la velocidad general de los motores del motor que sea que esté sensando una línea blanca va a disminuir, lo cual hará que la velocidad sea más lenta. Por el contrario, si se obtiene una línea negra o si se obtiene cero reflexión de nuestro circuito, va a estar abierto lo que sería el transistor receptor. De esta forma el voltaje va a disminuir, el voltaje amplificado va a disminuir, la corriente de la base va a disminuir y toda la corriente va a ir hacia lo que sería nuestro circuito de PWM. De esta forma la velocidad de los motores va a aumentar y nuestro funcionamiento será más rápido. El valor de la amplificación se calculó en un inicio con lo que serían medidas de lo que son las salidas de voltaje de nuestro circuito. Vimos que con 0 LEDs había 23 volts, o sea que el voltaje era máximo, y con 5 LEDs el voltaje era mínimo, justo como pues teníamos planteado de nuestro análisis anterior. De esta forma, pues con los valores de corriente y los valores que queríamos obtener de voltaje para obtener una buena saturación de nuestro transistor en ciertos casos, pues se calculó que una ganancia óptima de funcionamiento sería de 16. Al emplear el circuito en realidad y al ver que nuestra pista tenía curvas muy cerradas y era un poco difícil que nuestro seguidor de línea las traspasara sin salirse de lo que sería la pista, pues decidimos disminuir un poco la ganancia para que de esta forma se obtuviera una menor velocidad y así pudiéramos obtener lo que sería una precisión mayor. Como en la placa también se encuentra el potenciómetro de modificación de velocidad de nuestro PWM, nos permite modificar la velocidad máxima a la que nuestro circuito va a funcionar, por lo que también podemos disminuir de este lado lo que sería la resistencia o aumentarla para modificar la velocidad de funcionamiento de nuestro circuito seguidor de línea. De esta forma, cuando nuestro carrito se encuentre con una línea recta, ambos sensores van a obtener lo que serían dos LEDs encendidos. También depende un poco del grosor de la línea, pero se tenía pensado que encendieran dos LEDs. Y de esta forma ambos motores girarían hacia el mismo sentido, a la misma velocidad, haciendo que nuestro carrito vaya en línea recta. Si por alguna razón nuestro carrito identifica que hay una curva y los sensores del lado izquierdo están sensando una línea negra y los sensores del lado derecho están sensando una línea blanca, entonces los sensores de este lado izquierdo mandarán una señal para que el motor vaya más rápido. ¿Qué motor irá más rápido? El motor del lado derecho. Si vemos, por ejemplo, que nuestro carrito identifica que se está saliendo de un lado y que hay línea blanca de este lado y de este lado hay demasiada línea negra, lo que será es aumentar la velocidad de, por ejemplo, si el sensor izquierdo manda una señal de velocidad mayor hacia todo lo que sería el PWM, lo que haría es aumentar la velocidad del sensor derecho. De esta forma, la parte derecha mandaría una señal al motor izquierdo para que éste se detenga y éste empiece a girar más rápido. De esta forma, la trayectoria pasaría a ser de algo así, para corregir lo que sería la trayectoria de nuestro circuito seguidor de línea y que siempre tenga el funcionamiento hacia la línea. Así que si se está saliendo de un lado de la curva, pues corregiría esta trayectoria para seguir con la que sería la pista preestablecida, y de esta forma pues tendríamos un funcionamiento en el que nuestros motores siguen en lo que sería la línea de funcionamiento y la línea preestablecida en la pista, y de esta forma se obtendría lo que vendría siendo los requerimientos preestablecidos. Aquí podemos ver que también la ganancia modifica la oscuridad necesaria para la velocidad máxima o el número de LEDs necesarios para la oscuridad para obtener una saturación de nuestro transistor. Podemos ver que la corriente de los LEDs se sumará en nuestras resistencias
Y esto hará que entre más LEDs o más sensores hayan activados a la vez, más sea lo que sería el funcionamiento de nuestro circuito, más fácil se saturaría lo que sería nuestro transistor, y de esta forma, si hay más LEDs, lo que sería sensando una línea blanca, pues habrá más, se detendrá más nuestro circuito, y si hay más LEDs sensando una línea negra, irá muchísimo más rápido, porque estas corrientes se van sumando y al final los voltajes también se van sumando, y de esta forma se va obteniendo una mayor saturación o un mayor corte en nuestro transistor, que se encarga de controlar la velocidad de nuestro circuito. Así que este es el planteamiento obtenido al momento de analizar de qué forma podríamos resolver el problema de un seguidor de línea, y eso sería todo por el video.